Hoy día es un momento de aprender, seguir capacitándonos en el tema de plagas, las enfermedades, todo aquello, con lo que día tras día tenemos que ir luchando en la parte de agricultura. Entonces hoy día vamos a tener un día arduo, ¿no? En este momento, por lo tanto vamos a aprender, vamos a seguir capacitando, fortalecer nuestros conocimientos, ¿no? Nuestra mayor preocupación siempre va a ser de que ustedes tengan siempre esa formación, ese apoyo de conocimiento. Si bien hemos sacado las instrucciones pertinentes de que las direcciones deben necesariamente realizar este tipo de cursos. Es más, desde la unidad académica de manera general también, con las 4 o las 5 carreras que contamos ahora, vamos a siempre apoyarles en los cursos que así se ameriten. Los estudiantes, cuando nosotros estamos en plena carrera, pareciera que ahí estamos quizás aprendiendo con todas las recetas, ¿no?, de parte de los docentes, pero sin embargo debemos entender de que siempre hay un vacío, ¿no? Ese vacío es cuando con este tipo de apoyos, con este tipo de experiencias debemos nosotros complementar. De zanahoria tenemos los nemátodos y tenemos algunas malezas que también estamos realizando el monitoreo. En el cultivo de haba están los áfidos y la mancha chocolate, Botrytis fabae. En arveja están los áfidos y lo que es, hemos visto el oidio de la arveja, ¿no? Y por último en cebolla tenemos un complejo que es trips, mildew de la cebolla y la esclerotinia, ¿no? La podredumbre blanca que le dicen, ¿no? En cuanto a prevención, una vez que tenemos estos datos de monitoreo, lo que nosotros hacemos es organizar campañas de prevención y control de plagas, ¿no? Y nos organizamos en comunidades, en sectores donde estamos trabajando, y como ustedes verán aquí en nuestro banner, estamos en 39 municipios a nivel nacional. En La Paz estamos en 13 municipios, ¿no? Estamos en Patacamaya, Yoayo, Zapaqui, estamos en Cairoma, Luribay, Palca, Chocalla, Chacacha, Encoray, Mechuma, Palos Blancos y Alto Beni en Yungas y con el cultivo del tomate, ¿no? Realizamos la recolección de muestras para poder identificar las zonas afectadas y poder hacer la delimitación en mapas de distribución, ya les decía, ¿no? Aquí tenemos a los colegas que están haciendo la recolección, mandan en termos a laboratorios autorizados que son, por ejemplo, son el CIAD de Santa Cruz, Proimpa de Cochabamba y próximamente creo que el INEAP de La Paz va a tener acreditación también para hacer la identificación de plagas. Y cuando hacemos campañas fitosanitarias no siempre es el control químico, ¿no? En el Gorgojo de los Andes hay campañas que son la recolección en mantas de los tubérculos y eso rebaja considerablemente el gorgojo también, ¿no? Donde no dejen pupar en la tierra. Entonces no siempre es el control químico hacer una campaña, ¿no?, sino también los estudiantes que ayudan a hacer, ¿no?, actividades agropecuarias, y ellos tal vez puedan ser los que mejor llegada puedan tener en su hogar, ¿no? En el sentido de que, por decirles, el papá venga de fumigar, se siente en la mesa y no se lave las manos y empieza a comer, digamos, ¿no? Pero si tú al niño le haces entender de que eso no está bien, de que ahí se está contaminando, el niño mismo en su casa va a aconsejar a su papá que realice buenas actividades, ¿no? Que está debajo del nivel del agua, que es un poco difícil de controlar. Entonces, ¿eso cómo se puede, por ejemplo, prevenir, ¿no? Porque mayormente está atacando eso es en los valles, ¿no? Ya está aquí en el altiplano, ya está atacando, entonces no da producción. Sí. ¿Cómo se puede evitar o prevenir esa plaga? Cuando sale la larva, lo que hace es cortar. Y el barrenador igual hace, la mosca barrenadora, empupa dentro la haba, ¿lo ve? ¿Cuál ha sido, digamos, la estrategia que hemos utilizado? En primer lugar es evitar los abonos que son frescos, evitarlos, incorporarlos al terreno, previa a una descomposición. Ahora, lo segundo que le funciona bien a nuestro hermano Juan, y me ha parecido bien interesante su estrategia, él me decía: Inge, yo no tengo el tiempo para
para hacer descomponer, compost para mí es trabajo para mí, tengo muchas cosas que hacer. Yo le decía, hermano, ¿qué haces entonces? Agarro un insecticida y lo esparzo el estiércol, lo coloco el insecticida. Después de eso coloco y no me ha dado problemas. Y es verdad, pues, está previniendo ese aspecto, ¿no? Ya, ellos que hacen en la mañana, se levantan, es hora de fumigar, se cargan la mochila, ni revisan la mochila si está con químico, no lavan nada. Lo meten, su químico, van al campo, lo fumigan, ya terminan, lo dejan la mochila ahí, se van a la casa, van a almorzar, así mismo, así, con la misma ropa van a trabajar. ¿No ve? Entonces nosotros, ¿qué damos como técnicos al campo? ¿Qué debemos hacer? Dar alternativas. A ver, una alternativa que puedes dar a un productor, porque el EPI hay para vender, pero cuesta arriba de 500 un buen EPI, equipos de protección, y el productor no tiene pues esa ropa, ¿no? Para adquirir, no tiene la economía, se puede decir. ¿Qué alternativa ustedes, como técnico, vas a ir al campo? No le vas a decir, cómprate un EPI, no le vas a decir, cómprate para protegerte. ¿Qué alternativa le pueden dar? Tendría que tener una ropa específica que lo use en el momento de la fumigación, digamos, un cambio todo completo, unas botas, eso que solamente lo use para fumigar y lave aparte, digamos. Entonces no tendría que usar eso al momento de que vaya, digamos, a cultivar, a hacer los labores culturales, ni que vaya a su casa. Esa sería una mejor alternativa. Usted va a hacer buena técnica. Esa hay que ir al productor. Leer la etiqueta, siempre ver para cuánto de dosis, todo aquello. Porque ¿qué hacemos en el campo? Mira, esta experiencia siempre lo vamos a topar. El productor no distingue lo que es que se llama la dosis. No conoce qué es dosis. Ellos conocen tapitas nomás. ¿No ven? Cucharitas. Y para que funcione mejor, 2 veces duplican todavía eso. Se creen científicos los agricultores. ¿No ves? Piensan que saben más que el que ha hecho el ingrediente activo. Entonces, eso es, ¿no? Dar a conocer siempre la etiqueta, como primer punto. Segundo, hay que transportar bien. No puedes mezclar, que se llama un plaguicida, con alimentos que vas a llevar a la casa o en el mismo lugar. Generalmente hoy en día vemos, ¿no? Vemos siempre eso en las ferias locales que hay por aquí, también debe haber en cada municipio. La caserita está ahí, está vendiendo su arroz, al lado está vendiendo plaguicidas. ¿No ve? Entonces eso está mal. La señora al final debe de coger todito su arroz, el plaguicida más debe montonar, le debe llevar en su camión, otra feria debe traer así. ¿Quién sabe si uno de esos se revienta el plaguicida? Al arroz más lo va a contaminar, al otro más. ¿Tú crees que la casera ese arroz lo va a botar? No ve, lo va a vender igual. Entonces de esa manera estamos contaminándonos. Eso siempre es, ¿no? El segundo paso, llevar siempre aparte los plaguicidas con el resto de los insumos que estamos comprando. Dentro de la vigilancia fitosanitaria, nosotros como SENASAC instalamos un consultorio de plantas. ¿Alguien sabe qué es un consultorio de plantas? A ver, aquí a la hermana de Chompita Cuadros, ¿sabes qué es un consultorio de plantas? ¿No? A ver, ¿qué es un consultorio de plantas? Estamos así, ¿no? Con una interrogante bien grande, ¿no? Los consultorios de plantas, ya a través de este tiempo, ya en el país, en Bolivia, están funcionando como 3 consultorios de plantas. De estos 3, 2 se encuentran en Cochabamba y 1 se encuentra aquí en La Paz, ¿ya? Nosotros como agrónomos somos los médicos de las plantas. ¿Alguien sabe por qué? Porque tenemos que mantenerlo a la planta sin plagas ni enfermedades. Tenemos que Ya, bien. A ver, otra persona más, a ver, por aquí. Los que son fijos, los que establecemos en un municipio. Yo soy responsable dentro del proyecto Hortalizas de la provincia de Loaiza. Estoy trabajando con 2 municipios, municipio de Cairoma
como lo escuchaba la hermana, y con el municipio del Uribay. En Uribay estamos trabajando con el cultivo de tomate, y el tomate es un cultivo muy plagoso, ¿ya? Y también tenemos los consultorios móviles, ¿ya? Estos consultorios móviles se encargan de ir de feria en feria para dar la asistencia técnica a los hermanos, ¿ya? Para dar la asistencia técnica a los hermanos. Nosotros que utilizamos este microscopio digital, es un microscopio digital que utilizamos para nuestro consultorio de plantas, ya sea en nuestro consultorio fijo o podemos utilizarlo también en campo. Este es adaptable al celular. Es un microscopio que nos da como una alternativa a dar una correcta descripción de una plaga, ¿no? Saben ustedes muy bien que algunas plagas no se pueden identificar a simple vista, pero con un microscopio nos podemos ayudar, ¿no? Y este es un poco más factible, ¿no? Es pequeño, no necesita, ¿qué se llama? Corriente. Y de esta manera es como nosotros también trabajamos, ¿no? Algo. Estos microscopios nos ayudan de gran manera. Nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, en áfidos, qué tipo de áfido, si es macho o es hembra, si son alados, no son alados. De esa manera nos podemos identificar de mejor manera posible, ¿no? Bueno, pero mejor en campo, ¿no? Y viendo estos. Bueno, pero a lo que quería, ¿no?, llegar es que este es el alcance de este pequeño microscopio que tenemos. Y bueno, nos ayuda de gran manera. Nosotros como entidad sanitaria competente como somos SENASAC, en parte de como es el proyecto Hortalizas, hemos venido haciendo estas actividades de capacitación. En este momento nos tocó impartir conocimiento de lo que son, ¿no?, manejo integrado de plagas más que todo, y el uso correcto de los plaguicidas, como las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Bueno, es una experiencia, ¿no?, muy bonita compartir con estudiantes, futuros profesionales, impartir el conocimiento y las actividades que nosotros como proyecto estamos realizando en campo, haciendo las asistencias técnicas a nuestros productores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia, yo diría, satisfactoria, bueno, haber compartido estos conocimientos. Como plantines, pero la cuestión es que como en aquí no tenemos riegos, diferentes tipos de riegos, entonces lo hemos puesto al riego por goteo. Ahorita que sí, estamos haciendo pruebas, queremos digamos, saber en sustrato de ladrillo cómo va a darnos, o sea, la lechuga crece más rápido, crece su reproducción, o digamos tarda. Queremos saber puro ladrillo, ladrillo molido. Ladrillo nomás. Ajá. Sí. Tenemos en esta carpa ladrillo molido, en la carpa 6 tenemos ladrillo molido mezclado con sustrato. Y tenemos también diferentes sustratos. ¿Y ya han hecho O sea, alguno, con tierra. ya tienen su análisis de este ladrillo? Eso está en laboratorio, todavía no hemos sacado. Raro, ¿no? no. Está bien, pero Estamos haciendo nuevas cosas, estamos observando. Exacto, como dice. es una investigación. Aquí podemos ver, Miguel, la plaga, por eso nos suena aquí. En vivo. Golpe de sol, ¿no es? Ah, sí, golpe de sol también. Está predispuesta, ¿no? Nosotros estamos predispuestos a realizar futuras capacitaciones en temas ya más profundizados, como bueno, son técnicos también, están yendo en esa vida profesional también aquí los estudiantes. Entonces qué mejor manera, ¿no?, de impartir conocimiento
nosotros, de la parte de nosotros, la parte técnica, que nosotros estamos en asistencias técnicas, voy a hacer en el campo, entonces darles esas evidencias, darles esas armas, ¿no? a los técnicos y a los futuros profesionales, ¿no? Entonces estamos predispuestos nosotros para las siguientes capacitaciones, siempre, ¿no? En el marco también de las temáticas que manejamos. Dicen que el color amarillo les atrae, o sea, les encanta el color amarillo. Por eso en las noches hay insectos nocturnos, siempre están en la luz, ¿no? Hay luz ahí, están dando girar, están en busca de, o sea, les atrae el color amarillo. Y hay otros insectos que les atrae el color azul. ¿Y el negro? No, habría que averiguar, ¿no? ¿Qué insectos? Depende de las afinidades, debe haber insectos que también tienen esa afinidad. Pero generalmente en las plagas, lo que son los pulgones, los áfidos, las moscas blancas, les agrada el color amarillo. Agradecer a todos los expositores este taller, donde han aprendido los estudiantes el manejo integrado de plagas. Ha sido realmente muy interesante la explicación, tanto teórico y práctico, como estamos en este invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, la universidad está profundamente agradecido de sus autoridades, el director, vicerrector y, en fin, todo el plantel docente también. La universidad tiene más de 1000 estudiantes, en el cual hoy día han participado más de 150. Entonces ha sido muy beneficioso. Es cierto que otros grupos no estaban presentes, están de prácticas también, pero en el futuro vamos a seguir organizando y van a seguir aprendiendo. Entonces ha sido un gran éxito hoy día. Trabajamos con hortalizas de hoja en esta época de invierno, y en época de verano se trabaja con hortalizas de frutos. Entonces ahí están la selga, también espinacas, lechugas, ¿no? Espinacas moradas, ahí están los coles, etcétera, como hojas. Y de los frutos tenemos tomate, también tenemos pepino, carotes, zucchini, etcétera, etcétera, de los frutos, que esto se trabajaría en el mes de verano. Trabajamos tanto con los estudiantes como también con los vecinos, que son nuestros parte de esta enseñanza, ¿no? Que es lo que cumple la universidad para el pueblo, como siempre. Que algunos están en huevo, otros que también recién están apareándose. Y ahí ellos van a generar nuevas crías que ya van a ser resistentes a este insecticida, ¿no? Ya no le va a ser nada. Ya no le va a hacer nada. A la siguiente gestión tú vas a volver a aplicar, porque este periodo, el periodo de carencia no estás respetando. Digamos, ayer has fumigado, has esperado 2 días, pero su periodo de carencia son 15 días. No vas a esperar los 15 días. El séptimo ya está aplicando, ya estás generando resistencia. Ahora, otro de los factores es también hacer cambio de fórmula, ¿no? O sea, utilizar un insecticida y tener otro insecticida. Pero esto en grandes escalas, ¿no? Sí. Pues si tenemos pequeñas escalas, ya hay que utilizar más orgánico, ¿no? O más inorgánico, como nos decía, a través del azufre, ceniza, ¿no? Entonces eso es lo importante, lo importante. Y ahí está la clave, como les decía, el ciclo biológico, y vamos a conocer bien en qué etapa es bueno. Infinitamente agradecido de parte de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari. Les agradece nuestro director de carrera, como también nuestro vicerrector de la universidad. Entonces, en ese sentido, vamos a dar... hermano, por favor. Aquí están las autoridades, estudiantes que tenemos, los organizadores, Dimelsa, también nuestro hermano Irfiri Timoteo, como también Zulka, ¿no? Sí, nuestra Zulka también, que está presente, ¿no? Como autoridad de nuestra universidad. Satisfechos de poder siquiera aplicar, ¿no?, esos conocimientos que ustedes nos han transmitido a nosotros en todo esto que es nuestra vida en la agricultura. Ingeniero Jorge Silva. Muy bien. Bravo, un aplauso. Agradecerles a todos los ingenieros que han venido a darnos el curso, ¿ya? Hemos aprendido nuevas cosas. Ha sido muy importante este taller, también ha sido muy esperado, ¿no? Entonces, agradecerle, ¿no? Le voy a entregar el certificado al ingeniero Iber Eduardo Quinteros.
Den un aplauso, por favor. Espero que no sea la última vez que vengan, porque nosotros como estudiantes debemos de adquirir los conocimientos no solo en el aula, también en el campo. Por eso un ingeniero no tiene que ser de pizarra, sino más de campo, para poder dar soluciones a los problemas que todos los agricultores pasan día a día, ¿no? Y ellos, ¿qué quieren? Ellos quieren soluciones, y para eso nosotros debemos de formarnos bien. Y qué mejor con cursos, talleres, prácticas, ¿no? Y agradecerle mucho y darle ese certificado al ingeniero Johnny Espinosa Paz. Muchas felicidades. Bravo. Estoy muy agradecido por la acogida, por el empeño que han puesto en el curso, y bueno, nosotros siempre estamos a disposición de cualquier pregunta, cualquier consulta que usted nos haga. Cada uno va a dar referencias al ingeniero Víctor para que se comunique con nosotros en la medida de las posibilidades que hay, ¿no? Y bueno, muy agradecido, y espero que no sea la primera, sino sea recurrente en nuestras presentaciones, hablemos un poquito y profundicemos algunos temas, ¿no? Muy amable ingeniero, muchas gracias compañeros, un aplauso por favor para ustedes. Muchas gracias.